Hola niños, buenas tardes. Hola Sergio, usted siempre también portadito y con su cámara encendida, cosa que le agradezco mucho. Los demás que esperan para abrir su cámara. Gracias, Alondra. Tú siempre entras con la cámara prendida, Alondra. ¿Qué pasa ahora? No, siempre la aprendo cuando ya habla. ¿Sí? Yo no sé por qué no quieren que los vea. A ver, pues si ya los conozco. ¿Qué pasa, Luis Ernesto? ¿Cómo estás? Bien, ¿Bien? Oye, apurado nada más. apurado. Sé que tienen como algunos problemillas por ahí con sus equipos, ¿eh? Más en este grupo. No, con mi equipo no tengo problemas. No, pues nunca los hacen. No es cierto. No es cierto, Luis Ernesto. No, o sea, no, ya hablando, ese es cotorreo, ¿no? Pero sí, ya hablando en serio, sé que sí, varios, sé bastantes. No estoy hablando de un equipo, sé que traen por ahí problemas de que no quieren hacer los trabajos. Pienso que no Pues están. no quiero, pero tengo que hacerlo. Eso sí, ya es el último jalón, niños, échenle ganas. Eh, bueno, niños, la clase de hoy, básicamente vamos a ver unos videos, la verdad. Pero yo sí quiero que les pongan mucha atención porque creo que son muy importantes para que ustedes entiendan cómo funcionan los medios de comunicación hoy en día o cómo funcionaban hasta hace unos años los grandes imperios de la televisión aquí en México, principalmente la familia Azcárraga, la familia Salinas, ¿no? Que son los más como los de mayor poderío dentro, eh, pues sí, de los medios, ¿no? Que sabemos que tienen la televisión, el radio, etcétera. Todo esto tiene que ver desde la época de la independencia. Y yo quiero que ustedes vean cuál es la diferencia. Sé que el primer video puede ser un poco tedioso, pero quiero que le pongan atención. Ya les dije, disfruten lo que ven, ¿sí? Sí, pueden ir tomando nota, sí, no pueden, tienen que ir tomando nota de algunos aspectos porque aunque ahorita no les vaya yo a dejar una actividad con respecto a los videos, lo vamos a hacer la otra semana porque vamos a continuar viendo los videos. Aquí en su libro, ustedes, o sea, prácticamente les regalaron la línea del tiempo. A mí me hubiera gustado más que vieran los documentales e hiciéramos la línea del tiempo, porque es diferente. Pero aquí pues ya les regalaron la línea del tiempo. Es absurdo que ustedes me entreguen una línea del tiempo de la historia de la prensa en México. Entonces yo prefiero mejor que con ojos críticos y tan analíticos como se han vuelto últimamente, ustedes vean los siguientes videos. Uno es de la independencia y bueno, de la prensa en la época de la independencia, y el otro es el de la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana está más bueno el chisme, ¿verdad? Y en la independencia, pues también, miren, no hay que olvidar una cosa. En aquella época, pues ustedes recordarán que los que tenían acceso a poder escribir algo o poder leer algo, pues era la clase alta, porque eran los que tenían el acceso a la educación. La mayoría de la población era analfabeta, por lo tanto se dejaban guiar por lo que decían, y eso principalmente pasó en la época de la independencia, como que el pueblo no sabía lo que pasaba. ¿Sí me explico? Si lucharon, pues lucharon porque los acarrearon, no tanto por los ideales, sino muchas veces porque les decían, pero no porque ellos estuvieran informados. Y en la época de la revolución, pues se luchaba con quitar de la dictadura a Porfirio Díaz, ¿no? Y también era el mismo suceso, ¿no? La mayoría de la población era analfabeta, nada más que aquí ya empezó como a crecer esta parte de la tecnología y pues ya Porfirio Díaz trajo el telégrafo a México. O sea, dentro de todo, cuando Porfirio Díaz gobernó, hubo grandes avances en México, ¿no? Ya estuvo el ferrocarril, hubo telégrafo y bueno, de ahí, pues también ya empieza como la cuestión, conforme van pasando los años,
la cuestión de la radio, de la televisión. Entonces, obviamente, si hay personas que no saben leer, pero escuchaban las noticias, ¿sí me explico? Veían, pero en los principios, pero en los primeros, espérenme, dejen que entre Teresita. En, en los primeros años, pues sí fue difícil que el pueblo se pudiera o pudiera estar informado de lo que pasaba. También, pues, hay que recordar que se estaban peleando, pues, muchos el poder, ¿no? Entonces, esas personas que tenían acceso a poder escribir algo, eran personas que estaban, obviamente involucrados dentro de la política, ¿no? Que tenían el dinero para poder mandar a imprimir, sus noticias. No era como que tener tan fácil el acceso a la información. Entonces, es una cuestión muy interesante, verlo desde la época de la independencia, la época de la revolución y hasta nuestros días. El primer documental es el de la independencia, es el primero que les voy a poner, y ya después viene el de la época de la revolución, ¿va? Ustedes tienen que ir tomando nota para que ustedes la próxima semana que suba la actividad tengan sus anotaciones. Esta semana nada más en Classroom voy a subir que me entreguen la tarea del cuadrito comparativo que hicimos la clase pasada de informar y comunicar, y que ustedes subrayen las ideas principales de la línea del tiempo que tienen en su libro. Nada más, es lo único que tienen que hacer, ¿va? Ahorita quiero que ustedes con ojos críticos y de análisis vean los documentales, ¿va? Está bien interesante, eh, el segundo, pero primero les voy a poner el de la independencia. Por aquí está. Esperen, esperen. Poco antes del cierre de... Ah, ah, ah. Sí se Los escucha, habitantes ¿verdad? de este Luis territorio Ernesto, ¿sí se se dieron escucha? cuenta que no eran indígenas y que tampoco eran españoles, franceses o ingleses. Ellos encabezaron la independencia. Hoy vamos a hablar de las letras insurgentes, de lo que se escribía y ocurría mientras el ejército de Hidalgo avanzaba a sangre y fuego, de la prensa, de la crónica, de la Ciudad de México, de aquel entonces. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Hubo literatura durante el proceso de la Guerra de Independencia, sí la hubo. Sobre todo poesía insurgente, crónica de costumbres y periodismo de combate. Oigan esta breve historia. Los primeros años del siglo XIX acumulan en Nueva España dos hechos sociales que rápidamente definen el panorama cultural. Primero, una masa de desempleados rumbo a la ciudad, una larga peregrinación en busca de trabajo. Luego, una creciente clase media arrojada al ocio, abogados, administradores, eclesiásticos pobres, criollos en su gran mayoría, ocupan puestos segundones en la provincia. El desplazamiento los entrega a la lectura, la escritura y la insatisfacción. Estos letrados desfilarán por las páginas del Diario de México, que duró de 1805 al 17. Esos mismos colaboradores serán los conspiradores. La prensa insurgente se divide en dos periodos. El primero arranca con el levantamiento de Hidalgo y termina con el fusilamiento de Mina en 1817. El segundo narra la negociación de las fuerzas insurgentes y su derrota. Es decir, abre con el Plan de Iguala y se apaga con la consumación de la independencia. Al llamado de la prensa insurgente acuden entonces Severo Maldonado, José María Cos, Andrés Quintana Roo, Francisco Velasco, Fray Servando, José Manuel Herrera, José San Martín. Ellos son nuestros primeros periodistas de combate. La prensa insurgente fue importante para dar a conocer las acciones militares, los avances y retrocesos del ejército rebelde, pero también de las fuerzas leales al imperio y a la defensa del virreinato. Oigan estas historias.
Severo Maldonado espera la entrada triunfal de Hidalgo a Guadalajara y entre masas de indígenas y mestizos funda El Despertador Americano, de 1810 a 1811. Tiempo después, cuando Calleja recupera Guadalajara, Severo Maldonado defecciona y prepara la antípoda del Despertador, El Telégrafo de Guadalajara. José María Cos construye con pedazos de madera los tipos del nuevo periódico, utiliza a Íñigo como tinta y publica El Ilustrador Nacional en 1812. Luego, con Andrés Quintana Roo y Francisco Velasco, escribe El Ilustrador Americano, de 1812 a 1813. Andrés Quintana Roo prepara el Semanario Patriótico Mexicano de 1812 a 1813 junto con Cos y Velasco. Entre sus números se incluye uno de los pocos documentos de ideas políticas que conozca la prensa insurgente, la Carta de un americano a un español, de Fray Servando. Después de la toma de Oaxaca, Morelos le encomienda a Herrera la redacción del Correo Americano del Sur, al que después llegará Bustamante. José San Martín, ayudado por Quintana Roo, edita la Gaceta del Gobierno Provisional Mexicano de las Provincias del Poniente en 1817. Al final del viaje, Joaquín Infante es el redactor del Boletín de la División Auxiliar de la República Mexicana. En esa geografía nacen y se apagan los papeles insurgentes. Algunos libros que se relacionan con la independencia, unos cuantos. En primerísimo lugar, La historia de la vida cotidiana en México, tomos 3 y 4, dirigida por Pilar Gonzalo Aispuru y publicado por el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. A veces es más útil saber cómo se vivía en aquel entonces que aprender fechas y nombres. Una obra espectacular de la que ya hemos hablado en la otra aventura. El periodismo en México, 500 años de historia, de María del Carmen Ruiz Castañeda y Luis Riz Torres, en una edición de Edamex. Un manual muy útil para ubicar en el tiempo los periódicos, las épocas, las tendencias. Libertad de imprenta, política y educación, de Susana María Delgado Carranco. Este estudio sobre el periodismo fundador mexicano en el Diario de México y publicado por el Instituto Mora es una buena puerta de entrada para estudiar y enterarse de los intereses de una época al borde de la guerra. De Luis Miguel Aguilar, La democracia de los muertos, ensayo sobre poesía mexicana 1800-1921, publicado por Cal de Arena. Este estudio de la poesía mexicana contiene un largo ensayo sobre la poesía insurgente, un texto imprescindible para conocer el origen poético de esos años. Se llama Árcades e insurgentes y explica la poesía del padre Navarrete, Sartorio, Ochoa, Sánchez de Tagle, Quintana Roo. El nacimiento de México, coordinado por Patricia Galeana, publicado por el Fondo de Cultura Económica, un conjunto de ensayos que dan cuenta del surgimiento a la conciencia nacional durante la independencia y su consumación. Una variedad interesantísima de visiones, investigaciones y documentos. De Patricia Galeana, El nacimiento de México. A la Ciudad de México llegaba un rumor de guerra, escombros y pesimismo. En contra de la degradación y la horca que trae consigo la insurrección, el virrey Venegas distribuye por la ciudad innumerables folletos realistas. Aparece el antihidalgo, el especulador patriótico, el Aristarco, el verdadero ilustrador americano, el amigo de la patria. Entre los papeles, los periódicos realistas, hay 3 piezas centrales contra la insurgencia que forman el tono de los demás. 3 documentos eclesiástico-militares. Primero, el edicto de Abad y Queipo que excomulga a Hidalgo. Segundo, la proclama de Calleja. Y tercero, el sermón de la Reconquista de Guanajuato de Miguel Bringas y Encinas. Estos textos piadosos, por llamarles de algún modo, son la columna vertebral de la prensa escrita de España, la Iglesia y el Ejército. Más que ningún otro escritor de la época, José Joaquín Fernández de Lizardi, 1776-1827, dejó testimonio de la vida diaria en la Nueva España durante estos años turbulentos. Lizardi escribió una obra vastísima
que hasta hace muy poco fue posible tener a la mano en la editorial de la UNAM, pues esta publicó varios volúmenes. Entre 1812 y 1827, Lizardi escribió muchos periódicos: El Pensador Mexicano, La Alacena de Frioleras, Los Cajoncitos de la Alacena, Las Sombras de Heráclito, El Conductor Eléctrico, El Payaso de los Periódicos, El Hermano del Perico que cantaba la victoria. Bueno, así se llamaba. Paralelamente, escribió folletos. Luis González Obregón registra más de 300 folletos y desde luego 4 novelas: El Periquillo Sarmiento, de 1816, La Quijotita y su prima, de 17, Noches Tristes y Día Alegre, de 18, Vida y Hechos del famoso caballero Catrín de la Fachenda. A partir de 1817, la prensa insurgente, que en rigor ya no lo es, cede el paso al programa político, deja atrás la arenga para negociar y ordenar. Un protagonista llena todos los papeles, un vencedor: Iturbide. El Mexicano Independiente, El Ejército Imperial Mexicano, de 1821, La Abeja Poblana, El Buscapiés, contienen todos el nuevo plan político militar, el Plan de Iguala, los tratados de Córdoba y la consumación de la independencia. De esto también está hecha la historia del periodismo insurgente. Estas cosas ocurrían en la Ciudad de México, en Nueva España, un poco antes del grito de independencia. El 9 de diciembre de 1808, un ajetreo de fiesta nacional se adueña de los paseos de la Alameda y Bucareli. El repique de campanas retumba hasta los canales y cortaduras, congrega a una multitud asombrada, a una aristocracia alegre y compacta que desfila en sus carrozas por el paseo público de Gala. Según cuenta Luis G. Urbina, el regimiento de los dragones rodea la plaza de armas, la artillería saluda con descargas, vítores y aclamaciones nutren la ambiciosa ceremonia del virrey Iturrigaray. La plebe se acerca a curiosear por los alrededores del festejo. Desde los balcones del Palacio Real, momentos después del besamanos, Real Audiencia, cuerpos de la nobleza, tribunales y otros notables observan desde lo alto el destape de la enorme estatua ecuestre de Carlos IV, El Caballito, la obra con que Manuel Tolsá eternizó la figura del rey adornada con las vestiduras romanas del imperio. El virrey ordena que se ilumine la ciudad durante 3 noches novohispanas, símbolo celebratorio de admiración al monarca. El bronce y la ostentación son el patrimonio de la fiesta, el optimismo y el júbilo, el homenaje que la colonia le rinde a España. Todo esto pasaba mientras los conspiradores planeaban la rebelión que empezó con el grito de Hidalgo. Como todas las semanas, el público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio. Donde mora la libertad, allí está mi patria. Franklin. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos al Convento del Carmen haber recibido a la otra aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta. Bueno, niños, ese es el primero, el de la independencia, de un panorama muy general. Va el de la revolución. Esperen. Ujú. A ver, esperen. Los redactores del escucha, semanario Sergio? El Hijo del Ahuizote, encabezados por Ricardo Flores Magón,
adornaron la fachada ¿Sí se de su escucha? edificio con banderas, flores y una manta que decía: "La Constitución ha muerto". Durante 17 años, El Hijo del Aguizote, semanario de caricaturas, fue una verdadera pesadilla para Porfirio Díaz. Y Díaz fue una verdadera pesadilla para el periódico. Daniel Cabrera, fundador y director de El Hijo del Aguizote, fue de los periodistas más golpeados por la dictadura. Daniel Cabrera, en algún momento dado, es encarcelado por Porfirio Díaz. Como estaba enfermo, es mantenido en el hospital militar y no permiten que su médico lo medique y lo auxilie. Daniel Cabrera tiene una enfermedad y a consecuencia de ese encarcelamiento Daniel Cabrera sale paralizado de medio cuerpo y se tiene que retirar en parte. Con el porfiriato, el periodismo crítico fue prácticamente sepultado y se inauguró la era del pan o palo. Pan para quienes se sometieran al control gubernamental y palo para los que pugnaran por la libertad de expresión. Las leyes llegaron a ser tan salvajes que hay una crónica, es decir, en Un Hijo del Aguizote se reproduce uno de los edictos en los cuales una de las órdenes de aprehensión contra la gente del Hijo del Aguizote, que es increíble. Se manda encarcelar al autor del artículo, se manda encarcelar al director de la publicación, se manda encarcelar al subdirector de la publicación, a los colaboradores a los tipos que colaboraron en esa publicación que no hicieron el artículo, a los caricaturistas que colaboraron en esa publicación porque son como, digamos, ayudantes de o porque contribuyen al crimen, a los cajistas. Se incauta la imprenta y hasta se encarcelan a los voceadores. Hacia fines del siglo pasado, cuando cerca del 80% de la población vivía en el campo y el 90% de los mexicanos eran analfabetas, el gobierno porfirista gastaba sumas millonarias en subvencionar a numerosos diarios. Con el apoyo económico de Díaz, Rafael Reyes Espíndola fundó El Imparcial, diario con el que se inicia en México el periodismo como empresa al estilo norteamericano. Podríamos decir que durante el porfiriato es que cuando surgen las primeras ciudades que podríamos llamar modernas, ¿no? Donde la gente necesita leer la prensa para ya empezar a informarse de ciertas cosas. En las antiguas comunidades, pueblos, asentamientos urbanos, ¿sí? Pequeños, medianos, pues no se requería de la prensa para estar informado. Las noticias iban de boca en boca, en la peluquería, en la tienda, en el bar, en el café, etcétera, etcétera. Con la llegada de Francisco I. Madero al poder, la prensa pasó de la represión y la cooptación, del pan o palo porfirista, a un contexto de libertad de expresión prácticamente ilimitada. Y la prensa sube de tono. Pero también nace del hecho de que no está muy claro quién se va a quedar con el vacío dejado por el régimen de Porfirio Díaz. Y empieza la disputa por el poder entre los triunfadores y los herederos del antiguo régimen. Los diarios ridiculizaban a Madero por su corta estatura, por no tener el gesto adusto, por no ser general, por ser vegetariano, por haberse subido a un avión, por ser espiritista. Gustavo Madero, hermano del presidente, afirmaba que los diarios muerden la mano que les quitó el bozal. Y ocurre lo que ocurrió. La prensa pocas veces ha vivido tanta libertad, pero también la prensa pocas veces ha sido tan suicida como en la coyuntura donde contribuyó a la caída de un régimen en formación. Eventualmente, Madero hizo algunos intentos por controlar los excesos de la prensa. Pidió a los editores que ayudaran a terminar con la efervescencia política, ordenó el cierre del periódico El Heraldo y envió al exilio al caricaturista Ernesto El Chango Cabral, responsable de las caricaturas más crueles en su contra. La prensa maderista fue escasa. Pocos diarios, como Nueva Era, dirigido por Sánchez Azcona, intentaron defender a Madero. Pero estos periódicos terminaron acompañando a Madero en su derrota. El edificio donde Nueva Era se imprimía fue incendiado por los golpistas durante la Decena Trágica. La prensa apoyó cortesanamente el feroz cuartelazo de Victoriano Huerta. Sin embargo, el levantamiento armado en contra del usurpador creció en el norte y en el sur. En el norte, en medio de la lucha, Venustiano Carranza fundó su propio diario, El Constitucionalista. Carranza construye
una política de comunicación social, para usar la jerga contemporánea, ¿sí?, pensando fundamentalmente en el fracaso de Madero con respecto a la prensa. No solamente se establecen grupos de trabajo especializados en la producción de materiales, de manifiestos, de artículos, sino que se financian medios. Además, Carranza se hizo fotografiar con frecuencia y tuvo el empeño, digno de un publicista moderno, de forjarse una imagen que proyectara fuerza y orden. Una de las medidas extremas utilizadas por Carranza fue los viajes de rectificación, a los que enviaba a periodistas que escribían noticias consideradas como falsas o inexactas. Rigurosamente vigilados y prácticamente sin dinero, los reporteros debían acudir al lugar de los hechos a constatar la falsedad o exageración de sus notas. Aquellos viajes eran vistos como auténticos secuestros y los rescates consistían en escribir artículos aceptables para el gobierno. La prensa constitucionalista se dio tiempo también para presentar a Villa y a Zapata sin otra categoría que la de bandoleros sanguinarios. Con este fin, difundía profusamente la quema de trenes llevada a cabo por tropas zapatistas al mando de Genovevo de la O, y callaba ante las atrocidades cometidas por los soldados carrancistas contra los hombres de Zapata en Morelos. Álvaro Obregón también aprendió a partir de la experiencia maderista y supo usar a la prensa con un sentido didáctico. Obregón y el presidente Calles mostraron su habilidad para manejar a los medios. A manera de advertencia para sus enemigos, ordenaron que la matanza de Huitzilac fuera cubierta con todo detalle. Aquí llama la atención el hecho de que las fotografías de el picadillo que hicieron de las víctimas se haya transmitido a través de los medios. Entonces, allí lo menos que se le ocurre a uno es que o hubo un descuido de quienes tenían posibilidades de controlar el flujo de información, o de que la información fluyó precisamente por decisión de quienes tenían interés en que se difundiesen esas imágenes. Eran otros tiempos y eran tiempos donde el poder todavía se disputaba así. Desde ahora y durante todo... En la década de los 30, el presidente Lázaro Cárdenas consolidó y dio rasgos definitivos al sistema político emanado de la Revolución. Este proceso de institucionalización incluyó las relaciones del gobierno con la prensa. El general Cárdenas gusta mucho de transmitir imágenes, ¿no? Y además de elegir muy bien las imágenes que va a transmitir a través de la prensa. El uso del sistema educativo nacional para transmitir y reproducir la imagen del general Cárdenas, el proyecto del general Cárdenas, las políticas y las decisiones del general Cárdenas. Vemos al general Cárdenas excesivamente presente en los medios. En 1935 se creó la productora e importadora de papel S.A., PIPSA, con el fin de ofrecer papel periódico barato a los editores. En el fondo, se trataba de un monopolio que el gobierno podía usar como medio de control sobre los diarios, aunque Cárdenas no recurrió a ese mecanismo. Hay un monopolio, pero es un monopolio que al mismo tiempo que implica un medio de control, implica un medio de subsidio, ¿no? En una época donde los medios, por su cuenta, difícilmente vivirían, si no era mediante el financiamiento directo o indirecto por parte del Estado. El público no existía. Soñar en prensa autónoma, viviendo nada más de sus lectores, era eso un sueño. En general, el régimen cardenista no ejerció la censura rigurosa. Diarios y revistas, tanto de izquierda como de derecha, circulaban libremente. En 1938, José Pajés Yergo editaba la revista Rotofoto, que en una ocasión publicó fotografías de Cárdenas y de miembros de su gabinete en ropa interior. Rotofoto era eminentemente gráfica. Sí, fotos y pies de fotos, fotos y pies de fotos. Las fotos procuraban, digamos, desnudar o presentar el aspecto, la personalidad, a veces macabra, a veces miserable, a veces no, bueno, pero con alguna faceta de ridículo quizás.
de personajes muy importantes, lo que ahora hice yo, lo que se llama después, como dicen los chicos intelectuales, desacralizar, desmitificar. Y entonces se veía, por ejemplo, que le diré, Tata Lázaro, el presidente, encuclillado comiendo tacos con algunos campesinos en cualquiera una de sus muchas giras que hacía, o su secretario particular, Luis Rodríguez, en calzones, vadeando un arroyuelo, o el torero Rodolfo Gaona, ya retirado entonces, así con su boina que nos parecía barrotero más que torero. En uno de sus números, Rotofoto decidió ir más allá de su estilo habitual y tuvo la audacia de publicar un profuso reportaje gráfico sobre el levantamiento del general Saturnino Cedillo contra el presidente Cárdenas. El gobierno consideró que la revista había ido demasiado lejos y lanzó en su contra a la maquinaria corporativa. La CTM creó la Comisión Nacional de Lucha contra la Prensa Reaccionaria y se convocó a una gran marcha que culminó en el Zócalo. Además, los trabajadores de la cooperativa donde se imprimía Rotofoto se negaron a seguir trabajando. En una ocasión, mi padre llega a la redacción de Rotofoto y le comunica a sus colaboradores que los talleres de Rotofoto han sido incendiados. Y les dijo, señores, les comunico que han matado a Rotofoto. Y uno de sus colaboradores le contestó, qué bueno, Pepe, que mataron a Rotofoto, porque si no, nos hubieran matado a nosotros. La acción contra Rotofoto no se repitió con ningún otro medio. El clima de libertad para la prensa volvió a ser palpable en el umbral de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno cardenista rechazó abiertamente el expansionismo militarista de las potencias del eje, mientras que Excelsior y el Universal describieron a Adolfo Hitler y a Benito Mussolini como grandes líderes y vieron con buenos ojos la voracidad alemana de territorio. Entre las revistas políticas de ese periodo, el semanario Hoy destacaba por su franca adhesión al eje. José Pagés Yergo escribió para ese semanario varios reportajes desde Alemania y Japón que lo hicieron célebre. De ahí le sacaron, pues ya lo que sabemos, que panasófilo, que germanófilo, que hitlerista, que... Pues él que le impresionó muchísimo la figura de Hitler y esas tremendísimas faramayas que armaban los nazis en desfiles, en concentraciones, en asambleas. Pues una gente muy joven, lo iban a impresionar profundamente, ¿no? Pagés Yergo comparó a Hitler con Napoleón y Julio César y presumió de haber tenido el honor de entrevistar al Führer, aunque la entrevista se limitó a una pregunta que Pagés Yergo le hizo a Hitler en un aeropuerto y que éste ni siquiera contestó. Nos vamos a quedar hasta ahí, ¿no? Para que llevemos una continuidad. ¿Qué opinan acerca de lo que vieron? Uno nada más, no se amontone, nada más uno. ¿Qué opinas, Jessie? Curiel. Bueno, pues la verdad a mí me llamó mucho la atención, más que nada el segundo video. Sí. Porque pues es que como que te muestra cómo fue el proceso hasta en la actualidad, en cómo se dio la publicidad y cómo esta afecta en el pensamiento de la sociedad y cómo nosotros nos volvemos críticos ante ellos. Sí, Jessie, muy bien. Alondra, ¿qué opinas? Bueno, pues igual que de los medios de comunicación traen muchas causas, muchas consecuencias, ¿no? Acerca de todo lo que publican diariamente y que vemos que pues desde ahí se empezaba a controlar la información que publicaban y la cambiaban pues toda casi literalmente. Sí, muy bien, Alondra. Me gustó esa palabra de controlar la información. Muy bien. Brittany, ¿qué opinas? Yo creo que fueron videos
como que a mí me causaron cierta curiosidad, la verdad, maestra, porque no sé si eso era el punto, pero al menos a mí me llamó mucho la atención que al final del día, los medios de comunicación tienen un gran poder e influencia en las personas, muy enorme. Y hablamos de tiempos en donde no era fácil conseguir información verídica y en donde las personas no tenían esa facilidad y accesibilidad para adquirirla. Entonces, para mí es algo impresionante, por decirlo de alguna manera, porque la comunicación es una herramienta hasta de manipulación y lo podemos ver ahí en el video que nos enseñó en el segundo, que me pareció igual más interesante, porque ahora sí que tiene la capacidad de manipular a muchas personas y que si ponen una imagen de poder, van a sentirse en la obligación de creerle a él. Entonces yo creo que eso es lo importante, ¿no? Porque al final una persona que representa algo para las demás va a tener ese gran poder de comunicar información que sea buena o mala. Las personas inconscientemente van a confiar en lo que él está diciendo. Entonces yo creo que la comunicación en sí es una gran herramienta porque tiene un gran poder y por la influencia que puede llegar a tener incluso en las personas. Muy bien, Brittany. Muy buen comentario. Sí, nosotros ya habíamos hablado de que ya nos vas a... A ver, Jessie, te escucho. Levantaste la manita. Retomando lo que mencionó mi compañera, tiene mucha razón porque también nos muestra cómo se fijan en el aspecto y cómo lo van a reflejar ante nosotros, que los vemos aceptables cuando en realidad no lo son, pero eso nos hacen creer. Y en la actualidad ahorita se muestra cómo es que lo siguen haciendo. Sí, aunque ahorita ya las redes sociales le dieron otra vuelta completamente a informar al espectador, al informarnos como espectadores y a ser más críticos y analíticos también. Pareciera que las redes sociales muchas veces las juzgamos por lo que es, pero también se ha dado mucho, se han abierto mucho el panorama, se ha abierto mucho a esa cuestión de la crítica, y lo vamos a analizar más adelante. Me da mucho gusto que lo hayan visto con esos ojos y sí, como bien dijo Brittany, la prensa va a mover masas.